En la sesión de hoy vamos a tocar el tema de conjuntos y en la cual interpretaremos las regiones de áreas sombreadas. Este tema que tú observas a continuación es un tema bien importante, ¿no? Nos van a servir mayormente cuando un problema nos digan, por ejemplo, 20 personas usan solo autos, o de repente me dicen 20 personas usan autos y botes, etcétera, etcétera. Debemos interpretar los dibujos adecuadamente para que una solución sea mucho más simple. Si un alumno no puede interpretar correctamente, se hace complicado. Entonces hoy día veremos todos los casos posibles que nos van a servir para poder resolver un problema de conjuntos. ¿De acuerdo? Entonces, señores, quiero que observes el caso 1, que es bien importante. Vamos a interpretar la región de áreas sombreadas. Vamos a suponer, por ejemplo, que el alumno tiene dos conjuntos, ¿correcto? Un conjunto A y un conjunto B. Te pueden decir, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Supongamos que A sea conjunto de autos, ¿de acuerdo? Conjunto de autos que sea. También me pueden decir, por ejemplo, 20 personas usan solo autos. La palabra solo. Solo autos se refiere a esta región nada más. Muy diferente de decir 20 personas usan autos. Si me dicen autos, considero todo el conjunto. Pero si me dicen 20 personas usan solo autos, se refiere a esta región. ¿Correcto? Entonces, a partir de hoy día, el área sombreada que tú observas, esta área sombreada que tú observas, me representa solo A, pues exclusivamente A. Esta región sombreada que el alumno observa, a partir de hoy día, quiero que tenga presente. Si me dice, por ejemplo, 20 personas usan solo autos, voy a colocar mi dato en el área sombreada. ¿Qué significa solo autos o solo A? Entonces podemos interpretar de la siguiente manera, ¿no? El área sombreada significa solo A, o exclusivamente A, o únicamente A. ¿Correcto? Esto es importantísimo para una solución de un problema cualquiera. Hay que tener mucho cuidado. ¿De acuerdo? Nuevamente repito, me pueden decir, por ejemplo, ¿no? 80 personas utilizan solo auto. La palabra solo significa la región sombreada, solo auto. Eso no quiero que confundas. O exclusivamente autos, o únicamente autos. Mi dato coloco en el área sombreada. ¿De acuerdo? Este primer caso es muy importante para la solución de diversos problemas. Lo que nosotros conocemos en esta área sombreada es también como decir un conjunto A menos un conjunto B, que es lo mismo, ¿no? Elementos que pertenecen al conjunto A, pero no los de B. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, el área sombreada que ha visto a continuación, sombreado, es importantísimo para muchas soluciones. ¿De acuerdo? Vayamos entonces al segundo caso, ¿no? En el segundo caso, jóvenes, me pueden decir lo siguiente. A ver, 20 personas, a 20 personas les gusta A o B. La expresión que tú observas acá ocurre A o B significa la unión, que considero toda la expresión, es decir, todo el área sombreada que tú observas. Esta área sombreada que tú observas me representa A o B. Entonces, no hay que confundir, ¿no? Eso se conoce también como A unión B. O también podemos decir al menos uno de ellos, o por lo menos uno de ellos, o por lo menos. Mayormente la aplicación del problema es la siguiente, ¿no? Te pueden decir, por ejemplo, 70 personas usan
o B. Las 70 personas que están acá en la región sombreada A o B, sombreo toda la expresión. ¿Correcto? Esto es importantísimo. Esto se conoce como ¿qué? Como la unión, ¿no? Lo conocemos como el conjunto A, unión con el conjunto B. Esto quiero que uno tenga presente. ¿De acuerdo? Un pequeño detalle nada más es importante para la solución de estos problemas. Entonces, toda la región sombreada significa A o B. Podemos decir, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? 50 alumnos dieron el examen A o B. A o B. Si me dicen A o B, voy a poner que los 50 dentro de la región sombreada, los 50 acá, dentro de la región sombreada. ¿Correcto? Eso quiero que el alumno tenga presente para poder resolver diversos problemas. ¿De acuerdo? Señores, vamos entonces al tercer caso. Tercer caso que es bien conocido, ¿no? En el tercer caso, jóvenes, vamos a hacer lo siguiente, miren. Tengo mi conjunto A y tengo acá mi conjunto B, ¿no? Me pueden decir, por ejemplo, 20 personas aprueban el examen A y el examen B. Al decir y significa intersección. 20 personas aprueban el examen A y B. Colocaría aquí en la parte central, el I, ¿no? Señores, entonces, esta parte central también significa ocurre A y B. O puede decir ocurre ambos sucesos a la vez. Entonces, el área sombreada que tú observas, es decir, la intersección, representa, ocurre ambos sucesos a la vez. Mayormente en los problemas te van a decir lo siguiente, ¿no? Dicen lo siguiente. 50 personas. A 50 personas les gusta el periódico A y B. Yo puedo poner 50. 50 personas les gusta el periódico A y B. ¿No? O puede decir, 20 personas aprueban el examen A y B. Coloco acá en la parte central de la intersección, ¿no? Ocurre A y B o ocurre ambos sucesos a la vez. Esto se conoce, jóvenes, como la intersección, ¿no? A intersección con B. Es conocido. Este caso es muy importante en diversos problemas que vamos a resolver, ¿no? En los siguientes minutos. Listo, señores. Vamos entonces al cuarto caso. El cuarto caso es bien importante, ¿no? A ver, si a mí, por ejemplo, me dan tres conjuntos, el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C, y me dicen, por decir lo siguiente, 10 personas utilizan solo la prenda. Las 10 personas lo debo colocar en esta parte, mira, ¿ve? En esta pequeña expresión, en esta pequeña región. Esto significa solo A o solamente A, ¿correcto? Y si me dice, por ejemplo, 20 personas utilizan solo B, colocaré acá. 20 personas utilizan solo B o solamente B, esta región. Y si me dicen, por ejemplo, 30 personas utilizan solo C, considero esta región. Conclusión, estas tres regiones significa ocurre solamente uno de ellos. Entonces, señores, esto lo hemos colocado como un ejemplo. Entonces, vamos a asumir ya lo general, ¿no? Por decir, me pueden decir lo siguiente, ¿no? Tengo tres conjuntos, conjunto A, B y C, me pueden decir, ocurre solamente uno de ellos o únicamente uno de ellos. ¿Eso qué significa? Significa que yo voy a considerar solamente esta región sombreada. Miren, solamente uno de ellos significa solamente A, ¿no? Unión con solamente B, unión con solamente C.
Eso quiero que tengas presente, ¿no? Dado tres conjuntos, 50 personas les gusta solamente un curso, al decir 50 personas les gusta solamente un curso, considero que la suma de los tres vale 50. Esto es importante, señores, mayormente cuando vas a resolver problemas, ¿no? Hay que saber interpretar adecuadamente cada uno de los dibujos para poder resolver un problema con mucho cuidado. No es nada complicado. ¿Correcto, señores? Vamos a ir entonces a los siguientes casos para luego resolver algunos problemas. ¿Listo? Vamos a ver con los demás casos de regiones sombreadas. Nuevamente repito, para que un alumno pueda entender o pueda interpretar bien un problema de conjuntos, hay que saber todos los casos posibles, ¿no? Me pueden decir, por ejemplo, ¿no? Dado tres diarios, Ojo, Correo y Comercio, ¿no? Y me dicen, por ejemplo, 20 personas leen únicamente 2 diarios, ¿no? Teniendo tres conjuntos, ¿dónde coloco el valor de 20? Me pueden decir, dado por ejemplo, 3 tipos de autos, 80 personas utilizan únicamente 2 autos. ¿Dónde coloco esos valores? Entonces, esos problemas los vamos a ver en lo sucesivo, lo que viene a continuación, ¿no? Vamos a interpretar cómo se debe sombrear una región de acuerdo al problema que me enuncian, ¿no? Por ejemplo, acá, en el caso 5, si me dicen, ocurren exactamente 2 de ellos, en este caso tú tienes el conjunto A, tienes el conjunto B y tienes el conjunto C. ¿De acuerdo? Me pueden decir, por ejemplo, ocurren exactamente 2 de ellos. Exactamente 2 de ellos está representada por esta área sombreada que tú observas. Que es lo mismo que decir, sucede únicamente 2 de ellos, ¿no? Para que uno pueda entender mucho mejor. Mira acá. Supongamos, por ejemplo, que se tiene 3 cursos. Curso A, curso B y curso C. ¿De acuerdo? Y me dicen, 20 personas aprueban solamente 2 cursos. O únicamente 2 cursos. Esos 20 alumnos viene a ser la suma de las tres regiones. La suma de los tres viene a ser los 20 alumnos. 20 alumnos aprueban únicamente 2 cursos. ¿De acuerdo? Entonces quiero que uno tenga presente esa expresión, ¿no? Entonces vamos a decir, esta región sombreada viene a ser la representación de ocurre exactamente 2 de ellos o sucede únicamente 2 de ellos. Eso hay que saberlo para poder resolver un problema con bastante cuidado. ¿De acuerdo? Vamos entonces, jóvenes, al caso siguiente, caso 6. A ver, en muchos problemas, señores, nos van a dar de repente 3 conjuntos, ¿no? Conjunto A, conjunto B y conjunto C. Y en muchos casos te van a decir lo siguiente, mira acá, ocurre B o C, pero no A, ¿no? Ocurre B o C, pero no A. Me pueden decir, por ejemplo, a 80 alumnos les gusta el curso B o C, pero no A. A 80 alumnos les gusta el curso B o C, pero no A. Entonces, ¿dónde colocamos 80? 80 lo vas a colocar en la región sombreada, ¿no? Mira, ocurre B o C, pero no A. B o C, pero no A, tienes esta región sombreada, entonces vas. B o C es la unión, es la unión de B o C, ¿no? B o C. Pero no A, retiramos el conjunto A, ¿no? B o C, pero no A, entonces me va a quedar esta región sombreada. La región sombreada que tú observas, la región sombreada que tú observas, me representa B o C, pero no A, ¿correcto? Entonces, si me dicen, como dije anteriormente, ¿no? A 80 personas les gusta el curso B o C,
pero no hay. Las 80 personas se encuentran en la región sombreada. Esto hay que tener bastante cuidado, ¿no? Como puede decir, ocurre, veo, sé, pero no hay. Sabiendo estas interpretaciones, señores, vamos a poder resolver diversos problemas, ¿no? No es nada complicado, no es difícil. Lo único que se pide al alumno siempre es bastante concentración, ¿no? Bastante práctica. Entonces, para que tú veas que es bien simple, vamos a resolver diversos problemas a continuación. ¿De acuerdo, jóvenes? Listo.